Amén, mis hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos hoy día al programa Discípulos de Cristo de la Iglesia Nuevo Pacto de Chile. Manantial Radio 107.9. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos para hoy día, para escuchar la palabra de Dios, para poder cambiar, para poder ser diferente, para poder caminar conforme a la voluntad de Dios? ¿Estamos bien? ¿Estamos con ánimo? Si no lo están, no importa. Porque el Espíritu Santo, hermano, puede cambiar eso. La palabra de Dios tiene el poder para transformarte, para quitar esa apatía que muchas veces tenemos por las cosas de Dios, hermano. Hoy día vamos a hablar un tema bien importante, como todos los temas bíblicos, hermano. Si la Biblia, hermano, es nuestro manual de vida, y debemos entenderla como Dios la explicó, debemos interpretarla como Jesús la interpreta. No interpretarla a nuestra manera, como nosotros queremos, como a nosotros nos conviene muchas veces, sino que debemos interpretarla como Dios la interpreta, como Jesús la interpretó, con la verdad, hermano. Y la verdad, hermano, que muchas veces interpretamos de forma pésima la Biblia. Todo es para nosotros, todo es de nosotros. Todo es conveniente para el ser humano, como que si el ser humano fuera el centro del reino de Dios, el centro del reino de Dios y todo el mundo, hermano. Es Dios mismo, es Jesucristo, es el Espíritu Santo. No hay otro. Hay un solo Dios. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Y su nombre es Jesús. Y todos los demás, hermanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Por eso vamos a ir y vamos a orar primero, ¿verdad? Amado Dios y Padre, en esta hora te ruego por tu palabra, Señor, para que pueda predicarla de forma real, Señor, de forma verdadera, Padre. Como a ti te gusta, Señor. Háblanos, papá. Necesitamos oír tu voz, Señor Jesús. Necesitamos que cambies estas ideas equivocadas que tenemos de tu palabra, del Evangelio, del reino de Dios, Señor. Transfórmanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mateo 27 dice: muy temprano por la mañana los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de quién había condenado a muerte a Jesús, de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Cambia este corazón, Señor, que tanto nos falta, Rey, para ser como tú, Maestro. Perdónanos, Señor, porque muchas veces fallamos, Rey. Muchas veces pecamos, papá. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, hermanos. Judas, hermano. ¿Quién quiere identificarse con Judas, hermano? Nadie, ¿verdad? Recuerdo que cuando empecé a conocer el Evangelio y hablaban de Judas, me llenaba de ira en contra de él, de enojo, de cómo pudo hacer eso, cómo pudo entregar al hombre más bueno de la tierra, quien sanó, a quien se le presentó. Pero luego el Señor, a través de su palabra, me demostró que yo no era tan distinto a Judas, que yo no era mejor que Judas, y que nadie es mejor que nadie, hermano. La verdad es una sola. Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios hasta que Jesús aparece. Y Él cambia las cosas.
cambia el orden de las cosas. Y nos da la oportunidad, hermano, la tremenda oportunidad de poder hacer las cosas bien, de poder hacer las cosas como las hizo Jesús, como las hizo Abel, como las hizo David cuando no pecó, como las hizo José, hermanos. Porque la verdad, hermano, que nosotros muchas veces, hermano, nos sentimos identificados con estos personajes, con Abel, con José, con David, pero no entendemos la historia en realidad, hermano, porque la historia, simbólicamente, la historia de Caín y Abel quiere mostrar que tú eres Caín, que yo soy Caín y Jesús es Abel, que el pueblo de Israel es Caín y Jesús es Abel. En la historia de José y sus 10 hermanos, nosotros quisiéramos ser José, pero no lo somos. Sin Cristo no lo somos. Nosotros somos esos 10 hermanos, buenos para pelear, buenos para discutir, malos para obedecer, pésimos para escuchar la voz de Dios, desobedientes, duros de servir, decía el Señor. La historia de David es una historia hermosa, hermano, pero David pecó muchas veces, hermano. Pero dice la palabra que tenía el corazón conforme al de Dios, a pesar de sus errores. No con eso estoy diciendo, hermano, que Dios permite el pecado. No, hermano, David pagó un precio muy alto por las veces que se equivocó. Entonces de eso quiero hablar hoy día, hermano, de cómo nos identificamos nosotros erróneamente con los personajes de la Biblia, hermano, y no le damos el lugar que corresponde a Jesús y el lugar que corresponde a nosotros. Entonces, si no entendemos la Biblia, hermano, si no la interpretamos conforme a lo que Dios está diciendo, de seguro vamos a caminar por el camino ancho, por el camino de la prosperidad, por el camino de la bendición. Sí, Jesús nos bendijo a todos, hermanos, pero no de la forma que tú crees. La verdadera bendición viene de la salvación por la obra de nuestro Señor Jesucristo y poder ver, poder entender, hermanos, quiénes somos realmente en medio de estas historias que Dios puso allí, inspiró a estos hombres para que las escribieran. Si tú te fijas, hermanos, dice muy temprano por la mañana, estos hombres pensaron toda la noche, pensaron en cómo iban a matar a Jesús. Fue algo premeditado, no fue algo del momento. Estos hombres eran malos. Pero así somos tú y yo. No somos como Jesús. Por eso tuvo que morir Jesús. Si tú no entiendes el nivel de nuestra maldad, jamás vas a necesitar un Salvador. Se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. ¿Se dan cuenta, hermano, que estos que están premeditando cómo entregarían a Jesús para que lo mataran? Eran los hermanos de Jesús. Eran los hermanos de Jesús. De seguro, como yo también lo he dicho, no, yo nunca mataría a Jesús. Nunca lo habría negado como lo hizo Pedro. Nunca lo habría entregado como lo hizo Judas. Yo lo habría defendido. Como dijo Pedro, pues hermano, mi alma pondré por ti. ¿Qué estás haciendo a la media hora? Por el temor a la muchedumbre, por el temor a que lo mataran por ser seguidor de Jesús, lo negó.
Lo negó. Es tiempo de que veamos las cosas como Dios las ve, hermano. ¿Y cómo ocurre eso? Eso solo depende de Dios. De su obra sobrenatural, hermano. Si Él actúa en nosotros, si Él nos mira, si Él se acuerda de nosotros, nuestra vida cambia. Pero no nos creamos los niños buenos de la historia, porque no somos los niños buenos. Solo cuando Cristo viene a nuestra vida y cambia nuestro corazón, las cosas pueden empezar a cambiar. Y puedes empezar a caminar por las obras que Dios preparó de antes de la fundación del mundo, para ser como su Hijo. Mira lo que te voy a decir. ¿Cuál es nuestra opinión con respecto a algún violador que ha aparecido en las noticias? Todos pedimos justicia, ¿cierto? Todos queremos lincharlo. Todos queremos matarlo. Que lo cuelguen. Merece la cadena perpetua. Y mi pregunta es, hermano, ¿somos mejor que ellos? ¿Hay alguna diferencia ante los ojos de Dios? Si Cristo no estuviera en nuestras vidas, ¿hay alguna diferencia? No, ¿cierto? ¿Qué nos diferencia, hermano, según la Biblia, unos de otros? La única diferencia, hermano, va a ser el día del juicio, es que si tú recibiste a Cristo y empezaste a caminar como Él caminó en esta tierra, y el que no tiene a Cristo, hermano, está perdido. Mira lo que dice Romanos 3 del 9 al 18, hermano. Esta es una descripción pero precisa de Dios, no de Pablo, hermano, de Dios con respecto a nosotros los seres humanos. Debemos entender, hermanos, que nosotros necesitamos un Salvador. Alguien que cambie este corazón que tiene esa inclinación hacia el mal, hacia la lujuria, hacia el egoísmo, hermano. Si a nosotros no tienen ni para qué enseñarnos a ser egoístas, hermano. Fíjate nomás en los niños. Tú no necesitas enseñarle a un niño a ser egoísta o peleador. Ponele un juguete a 2 niños. Se arman la guerra ahí, hermanos. Porque en nuestro interior, hermano, está el pecado, la inclinación muy fuerte hacia el pecado. Somos personas caídas. El ser humano es alguien caído, hermano, de la gracia de Dios. Pero gracias, Señor, porque enviaste a nuestro Señor Jesucristo, porque puedes cambiar esta realidad, hermano, que dice en Romanos 3 del 9 al 18, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Este es Pablo hablándole a los judíos que estaban en Roma. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspida y debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es una descripción correcta del ser humano. ¿Sabes por qué muchos no quieren ir a la iglesia? Porque estas palabras, hermano, según ellos, no son para ellos. No, yo soy buen esposo, soy buen amigo. No, yo soy buen chato. ¿Qué significa esta palabra, hermano? ¿Qué significa lo que leímos al principio si los propios hermanos tuvieron semanas y semanas planeando cómo matar a Jesús, cómo deshacerse de él, del hombre más bueno?
¿No es lo mismo que hizo Caín con Abel? Matar a su hermano simplemente porque la ofrenda de él fue agradable a Dios y la de él no. ¿Quieres pasar de ser Caín a ser Abel? Solo Cristo. Solo Él te puede cambiar. Pero no para que nos creamos la octava maravilla del mundo, sino que con humildad caminemos humillándonos delante del Rey, del único Rey, Jesús de Nazaret. ¿Qué significan todas estas palabras, hermanos? Que somos capaces de hacer cosas atroces. Solo se tiene que dar el ambiente y lugar correcto para que salga toda nuestra maldad. Hoy día, hermano, con el tema del Facebook, con las redes sociales, podemos ver, hermano, cómo se nos sale el indio. Oye, muchos nos podemos admirar, ¿eh? Y decir, oye, ¿cómo puedes hacer eso? Oye, ¿cómo podía echarle un vehículo encima a las personas? ¿Nunca has tenido un día malo? ¿Nunca la oscuridad ha tomado dominio de ti? Y si no lo has hecho, no me niegues que no lo has pensado. Porque la palabra de Dios no miente, pero tú y yo sí mentimos. Tú puedes decir, pero yo no he matado a nadie, no he engañado a mi esposa. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no has engañado a tu esposa? Mira lo que dice en Mateo 5:28. Esto lo dijo el maestro, el único maestro de maestros, Jesús. Pero yo les digo, Mateo 5:28, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tú estás escuchando y no conoces la palabra de Dios, no conoces a Cristo, yo te digo, en Él hay salvación. Él puede cambiar nuestros malos pensamientos, Él puede cambiar nuestro corazón. Todos, hermanos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él envió a su Hijo. Y qué privilegio, hermanos, si Dios te ha llamado. Si tú estás escuchando y entiendes las palabras que Dios está hablando ahora, hermano. ¡Wow! No hay privilegio más grande, hermano, que poder entender la palabra de Dios, que poder entender lo miserables que somos y cuánta bendición hay en Cristo Jesús. Mira lo que dice en Mateo 5 del 20 al 24. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, tonto, racá, en arameo, torpe, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Te das cuenta lo terrible que es el pecado para Dios? El pecado es espiritual, hermano. Tú puedes pensar el acto y ya estás pecando. Tú te puedes enojar con un hermano, decirle palabras fuertes y pasas a ser un asesino delante de Dios. ¿Quién se quiere identificar con Judas? Nadie. Judas, hermano, hizo lo que tú y yo muchas veces hacemos. La diferencia está en entender el amor, la gracia y la misericordia de Dios.
Versículo 3 del 4 al 5 dice: cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Fíjate, subraya esa palabra, hermano. Se llenó de remordimiento. Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Remordimiento es lamentarse por las consecuencias que tú vas a tener por ese pecado. Arrepentimiento, hermano, es darse cuenta que le fallamos a Dios y a nosotros mismos y a todos los que estaban alrededor nuestro, hermano, porque cuando tú pecas, tú dañas a todos los que están a tu alrededor. Por eso Dios, hermano, aborrece el pecado. Por eso nosotros debemos mirarnos, hermanos, y darnos cuenta quiénes somos. Y no somos los buenos de la película, hermano. Pero Jesús te quiere invitar a su mesa. ¿Qué hace la mayoría? No, gracias. No me interesa. Al hombre más bueno. Al único que dijo e hizo. Al único que dio la vida por sus hermanos. ¿Quién entiende al hombre, hermano? Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. ¿Se dan cuenta cómo este hombre pasó 3 años con Jesús? Pero estaba lejos de Jesús. Estaba muy lejos, hermano. Por eso es necesario estar constantemente leyendo la Biblia, su palabra, en contacto con nuestro Dios. Porque si no va a llegar el día, hermano, que tú vas a estar dentro de la iglesia y te vas a dar cuenta que estás muy lejos de Dios. Si es así, hoy arrepiéntete y vuélvete al Señor. Arrepiéntete, no remordimiento, hermano. Arrepiéntete de las cosas que has hecho en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios, en contra de tus hermanos, y vuélvete al Señor. Y como lo hizo Zaqueo, hermano, porque no es solo pedir perdón, hay que restituir también. Hay que restaurar el daño que hemos hecho, el cual es mucho. Pero la sangre de Cristo, hermano, la sangre de Jesús pagó por nuestra maldad, y ahora tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios, y podemos entender su palabra, y podemos darnos cuenta, hermano, que no somos Abel, sino Caín, que somos los 10 hermanos que queremos matar muchas veces a José, que le fallamos a Jesús, que le fallamos a los hermanos. Odiaba a Judas, hermanos. Cómo este hombre me enfurecía escuchar su nombre simplemente. Pero leyendo su palabra, hermano, él me enseñó que yo no soy mejor que Judas. Es más, soy igual que él cuando no quiero escuchar su palabra, cuando no amo a mi hermano, cuando no perdono a mi hermano, pero me jacto de ser cristiano. Soy tan falso como Judas. Cuando me burlo porque el hermano no avanza en su vida, soy tan falso como Judas. Porque en vez de burlarnos, ¿por qué no hacemos obras que hagan avanzar a nuestros hermanos? Como enseñarle la palabra, dedicarle tiempo. Claro, hoy día con la pandemia estamos complicados, pero de alguna otra manera se puede hacer, hermano. La tecnología hoy día da muchas ideas. Nadie se puede jactar de ser cristiano porque no es algo nuestro. No es algo que merezcamos, es solo la gracia de Dios derramada en nuestras vidas. La muerte de Jesús, hermano, es un regalo de Dios para cualquiera que quiera reconciliarse con Él. La gloria no es tuya ni mía,
es solo para Él. No somos mejores que aquellos que andan botados en las calles, aquellos que andan borrachos, drogados. No somos mejores que aquellos que están asesinando, ni mejores que aquellos violadores o aquellos traficantes. Porque dime una cosa, ¿de dónde te recogió Dios? ¿No fue de la maldad misma? Recuerda la historia del hijo pródigo. ¿Dónde andaba el hijo pródigo? Te diré lo que somos sin Dios, sin Cristo. Por eso el llamado es urgente, que vengamos a los pies de Jesús. Porque nuestra alma clama por Él, necesita de Él, necesita de su palabra. En Él hay descanso, en Él hay paz, hermano, en Él hay seguridad, en Él hay alegría verdadera, en Él hay gozo. Todo lo que el mundo te ofrece, hermano, jamás te llenará. Solo Jesús, solo su palabra te consolará en los momentos difíciles. Solo su palabra te animará. Ven a Jesús. Hoy es un buen día. Hoy puede ser el día, hermanos, en que conozcas al Señor de la vida. Recuerda que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es todo, hermano. Él es suficientemente para nuestros vacíos. ¿Quieres que te grafique quiénes somos ante Dios sin Jesús? No sé si ustedes conocen la historia de Mefiboset, el hijo de Jonatán. Te la voy a leer, porque sí debemos llegar a los pies de Jesús, no creyéndonos nada, porque no somos nada. Al contrario, hermano, somos desagradables ante Dios. Solo la sangre de Jesús, solo por Él podemos llegar donde Dios. Segundo Samuel 9, del 1 al 8 dice: cierto día, David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarte la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó, un lugar que es de llanto y dolor, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo, a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Tú y yo, antes de conocer a Jesús, estábamos muertos. Muertos en delitos y en pecados.
y Dios nos mandó a llamar. Y estábamos tal cual Mefiboset, en un lugar de llanto y dolor. ¿Qué hizo Jesús? Nos invitó a su mesa. Hoy Jesús te quiere invitar a su mesa, pero no para que sostengas tu religiosidad, tu cristianismo en tus fuerzas, sino en la sangre del Cordero inmolado, en la sangre de aquel inocente que murió por ti. Él quiere cambiar tu vida, porque muchos de nosotros llegamos como Mefiboset, lisiados, enfermos, y nunca debemos olvidarnos de eso, porque si no olvidamos, nos creeremos la guinda de la torta, y no somos nada la guinda de la torta. Hay uno solo que es la guinda de la torta, y su nombre es Jesús. Su nombre es maravilloso. Este hombre llegó como perro arrastrándose ante David, pero David le restauró su vida, le devolvió todo lo que él había perdido por causa del pecado de su abuelo. Hoy Dios quiere restaurar tu vida. A lo mejor tu vida está perdida, sin sentido, sin ganas de vivir. Yo me imagino a Mefiboset, un hombre que no podía caminar, sin nada, sin nadie que lo quisiera. Y David lo manda a llamar. ¡Qué privilegio! Es el privilegio de que Jesús te llame hoy día es mucho más grande, es mucho más poderoso, porque este rey no es como el rey David, mejor que el rey David. Él jamás pecó y él cumple cada promesa. Así como Dios perdonó a David y David perdonó a Mefiboset, Dios te quiere perdonar a ti hoy. Y quiere cambiar tu vida. Quiere volverte a la vida, como lo hizo con muchos de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús, porque nos sacó del lodo. Pero no nos sacó del lodo para que sigamos embarrándonos, sino que nos limpió y nos puso el lino fino para que lleguemos a la altura del varón perfecto, a la altura de Jesús. Por eso Él murió, para que podamos tener el carácter de Jesús, el amor de Jesús, la bondad de Jesús, la misericordia de Él, para glorificar a nuestro Padre como Él lo glorificó. Mira lo que dice en Mateo 15, del 20 al 29, hermano. No olvidemos jamás, hermano, que estamos delante del Rey. Esas cosas son las que, Mateo 15, del 20 al 29, esas son las cosas que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer,
pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande. Se te concede lo que pides, y al instante la hija se sanó. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano. ¿Te das cuenta que quién se consideraba ella? Un perro. Eso somos sin Cristo. Que Él nos mire, que Él nos llame, que Él nos hable, es el privilegio más grande, hermano. Nosotros deberíamos andar cantando y alabando al Señor todos los días. Porque no hay privilegio más grande, hermano, que servirle a Dios. No hay privilegio más grande que entender su palabra. Entender la verdad, hermano, entender cosas que muchos quisieran entender, pero no lo van a entender porque Dios no lo determinó así. Pero Dios te lo está permitiendo a ti hoy. Como dijo Jesús, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las enseñaste a los niños, a los que son como niños, que no buscan poder, que no buscan dinero, sino que buscan ser humildes, sencillos delante de Dios. ¿Sabes? Aquel que ha sido llamado por Dios, su Hijo, tiene un gran honor y privilegio. No hay ni uno más grande en esta tierra, hermanos, que ser hijo del Dios Altísimo. Mira lo que dice el Salmo 51, hermano. Estas son oraciones de un hombre conforme al corazón de Dios. No aquel que le pide y le pide y le pide a Dios. Deja de pedirle a Dios y entrégate a Dios. Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David tenía clarito quién era y cuánto necesitaba de Dios, cuánto necesitaba de la gracia de Dios para poder caminar de una forma agradable delante de Él. Quizás tú no conoces a Cristo, pero Él puede transformar tu vida. O quizás tú estás en la iglesia y no tienes idea lo que significa el sacrificio de Jesús. Eso es todo para nosotros los cristianos. Porque Él con su sangre, esta es una respuesta a esta oración, a la oración de un hombre pecador. Lávame, límpiame, cámbiame, transfórmame conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Porque no podemos negar, hermano, que muchas veces le hemos hecho promesas a Dios y no las hemos cumplido. Hemos sido tan falsos como Judas. Hemos sido tan mentirosos como lo fue Pedro antes de que viniera el Espíritu Santo y lo transformara
en ese hombre que él quería ser. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Pedro le responde, tú conoces mi corazón. Y tú sabes que yo quisiera amarte con todo mi corazón y cumplir tu voluntad al pie de la letra, pero no lo hago. Y no lo hago porque no puedo. Y Jesús le dice, cumple tu propósito y cuida mis ovejas. Quizás muchas veces nosotros nos perdemos en la religión, hermano, y tomamos posiciones que no corresponden. Dios tiene un propósito específico para ti y para mí. Y Él es claro en su palabra, hermanos. Discípulo de Cristo, hermano. Un discípulo de Cristo sabe que lo que tiene viene de Dios. Es un regalo. No hemos hecho nada, hermano. Nada para merecerlo. Pero Él nos dio. Y debemos, hermano, caminar en esta tierra conforme al supremo llamamiento en Cristo Jesús, conforme a su palabra. Si tú no has caminado así, hoy Jesús puede transformar tu corazón. Si tú no conoces a Jesús, hoy Jesús puede tener misericordia de ti y te puede mandar a llamar. Cualquier duda, hermano, si quieres conocer a Jesús, llámanos al más 569-68-688-521. Discípulos de Cristo, hermano, en Manantial Radio 107.9 de la Iglesia Nuevo Pacto de Chile. Que el Señor les bendiga, hermano, que tengan una muy buena semana y veamos las cosas como Dios las ve. Apelemos a la misericordia y la gracia de Dios y entendamos que si hay algo bueno en nosotros, es de Dios. Si hay algo malo, es de nosotros. Y debemos renunciar, debemos dejarlo. Que el Señor les bendiga, hermano. Discípulos de Cristo, hermano, de la Iglesia Nuevo Pacto de Chile en Manantial Radio 107.9. Nos estamos viendo, hermano. Que el Señor les bendiga mucho. Oremos para terminar. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque nos muestras quiénes somos, Señor. Y cuánta necesidad hay en nosotros de ti. Si tú estás escuchando y te has dado cuenta que eres un pecador, Jesús te puede salvar hoy día. Sálvalo, Jesús. Sálvalo, Padre, te lo ruego, Padre. Todo esto lo dejo en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén. Y amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo. Bendiciones. Chao, chao.